El aeropuerto vibraba con la energía caótica de los viajeros. Claire, con su abrigo entallado y su cabello perfectamente arreglado, irradiaba confianza, ocultando un núcleo endurecido por años de prejuicios silenciosos. Alzó la vista cuando el anuncio de embarque crepitó por los altavoces. Justo delante, Daniel esperaba en la fila, con su cálida sonrisa y su actitud relajada, llamando la atención de Claire por todas las razones equivocadas. Cuando la azafata le indicó su asiento junto a Daniel, los ojos de Claire se entrecerraron y su mandíbula se tensó. «Disculpe, ¿hay otro asiento disponible?», exigió. Algunos pasajeros cercanos se movieron, incómodos. Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella, leyendo el insulto no dicho. Asintió con comprensión, dando un paso al costado para dejarla pasar. «Puedo cambiar de asiento si eso ayuda», ofreció Daniel suavemente. Claire dudó, sorprendida no por la oferta en sí, sino por la forma en que lo dijo, con amabilidad. Y así, la historia despegó hacia un viaje que ninguno de los dos olvidaría. Mientras el avión rodaba por la pista, Claire se sentó rígida, con los brazos cruzados y la mirada apartada. El peso del juicio colgaba entre ella y Daniel como una espesa niebla. Daniel, por otro lado, parecía imperturbable, mirando por la ventana con una expresión serena. El suave zumbido de los motores llenaba el silencio. Media hora después del vuelo, la azafata se acercó a Claire con una sorpresa inesperada, una taza de té y una pequeña tarjeta. Desconcertada, Claire frunció el ceño y tomó la tarjeta. Con una elegante caligrafía, decía: «Una bebida caliente para hacer el viaje más fácil. Tu compañero de asiento, Daniel». Los ojos de Claire se agrandaron y un rubor subió por su cuello. Este pequeño y considerado gesto la sacudió. ¿Cómo podía ser amable a pesar de su fría recepción? Sus dedos se aferraron al reposabrazos, traicionando su conflicto interno. Miró de reojo, captando un vistazo de Daniel hablando con un niño al otro lado del pasillo, con una sonrisa radiante iluminando su rostro. Su naturaleza genuina comenzó a desmoronar las murallas que ella había construido. El tiempo pasó, pero la mente de Claire seguía zumbando con incomodidad. El té permanecía intacto, como si fuera un símbolo de su propio orgullo obstinado. Mientras tanto, la presencia de Daniel seguía atrayendo la atención de los demás. Inició conversaciones con los pasajeros a su alrededor, compartiendo historias de su trabajo en una organización sin fines de lucro que ofrecía becas a estudiantes desfavorecidos. Los pasajeros se inclinaban, con los ojos abiertos de interés. Claire sintió una punzada de curiosidad a pesar de sí misma. Siempre había pensado que personas como él usaban el carisma como fachada, pero él parecía diferente, auténtico. Cada risa que compartía, cada palabra amable, rompía sus ideas preconcebidas, obligándola a cuestionarse. El vuelo continuaba con un ritmo constante hasta que llegó la turbulencia. La sacudida repentina arrancó un jadeo colectivo de la cabina. El corazón de Claire se aceleró mientras se aferraba al asiento, sintiendo cómo el pánico se colaba en su pecho. En medio del caos, una voz tranquilizadora llegó a sus oídos. «¿Está bien?». La voz de Daniel era calmada, un ancla en la tormenta. Claire logró asentir brevemente, negándose a mirarlo a los ojos, pero en ese momento el miedo se mezcló con algo que no había sentido en años: vulnerabilidad. Las murallas que había fortificado se agrietaron ligeramente. Cuando la turbulencia pasó, Daniel se recostó, dejándola sola con sus pensamientos. Lo miró de reojo, notando cómo había ofrecido amabilidad sin vacilar. ¿Por qué le importaba tanto? Una pequeña semilla de duda brotó dentro de ella, una pregunta que no podía sacudir. ¿Y si he estado equivocada todo este tiempo? Con el avión estabilizado nuevamente, la mente de Claire divagó hacia su pasado. Surgieron recuerdos, tardes de infancia con su estricto padre, que a menudo hablaba con tono amargo sobre esas personas, y le advertía que no confiara en nadie fuera de su círculo. Sus palabras habían moldeado sus creencias, endureciendo su corazón. Pero su madre había sido diferente. Era amable,
ofreciendo bondad a todos sin importar su origen. Claire apartó ese recuerdo, eligiendo en su lugar creer que la vida le había demostrado que su padre tenía razón. Sin embargo, aquí estaba, desafiada por una simple y persistente amabilidad que reflejaba la forma de ser de su madre. La atmósfera en el avión cambió lentamente mientras las acciones de Daniel se extendían. Pasajeros que inicialmente evitaban el contacto visual o permanecían aislados, ahora interactuaban entre sí. Una joven madre al otro lado del pasillo recibió ayuda de un extraño cuando su niño dejó caer un juguete. Un anciano, inicialmente silencioso, comenzó a contar historias de su juventud a un estudiante universitario a su lado. Claire observaba estas interacciones desarrollarse, sintiéndose a la vez distante y extrañamente atraída. Era como si la presencia de Daniel estuviera tejiendo un hilo invisible de humanidad a través de la cabina. Su sutil influencia sembraba semillas de bondad incluso en los lugares más insospechados. A pesar de sí misma, las defensas de Claire comenzaron a flaquear. De repente, la voz de Daniel interrumpió su ensueño. Había comenzado a hablar sobre el trabajo que le traía alegría: orientar a jóvenes, especialmente aquellos de entornos desfavorecidos, para ayudarlos a romper el ciclo de la pobreza. Sus ojos brillaban con pasión al describir cómo una simple oportunidad podía cambiar el futuro de alguien. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó alguien detrás de Claire, expresando la pregunta que ella había estado luchando por hacer. La respuesta de Daniel fue simple pero poderosa. «Porque sé lo que se siente ser ignorado, juzgado sin razón. Pero también sé cómo se siente cuando una persona decide creer en ti y mostrarte bondad». El vuelo continuó sin sobresaltos hasta que un anuncio inesperado sonó por el altavoz. Una emergencia médica en la parte trasera del avión. Un pasajero se había desmayado y la tripulación se apresuraba a buscar ayuda. Instintivamente, Daniel se levantó de su asiento y se movió rápidamente para ayudar, su actitud calmada tranquilizando a quienes lo rodeaban. El pulso de Claire se aceleró mientras lo observaba, una mezcla de culpa y asombro instalándose en su pecho. El hombre que había despreciado, aquel junto al que se negó a sentarse, era ahora quien tomaba el control y brindaba consuelo en una crisis. Cuando la situación se calmó y el pasajero recuperó la conciencia, estallaron aplausos. Claire se encontró aplaudiendo, aunque sus manos temblaban. En ese momento, sus barreras comenzaron a desmoronarse. Las capas de prejuicio que había cargado durante tanto tiempo se sentían más pesadas, más difíciles de justificar. La mente de Claire no dejaba de dar vueltas, cada recuerdo de prejuicios pasados ahora desafiado por el hombre frente a ella. La próxima vez que Daniel pasó para regresar a su asiento, sus ojos se encontraron. Esta vez, en lugar de apartar la mirada, Claire sostuvo su mirada. Había un entendimiento tácito en sus ojos, un reconocimiento silencioso de que algo estaba cambiando. Reuniendo valor, Claire habló, su voz apenas un susurro. «Gracias por lo de antes y por el té». La sonrisa de Daniel era genuina, desprovista de juicio. «De nada». Un calor se extendió por Claire, algo que no había sentido en años. Era como si el acto de pronunciar esas palabras hubiera liberado una carga que no sabía que estaba cargando. Cuando el avión comenzó su descenso, la cabina se llenó de un sentido de camaradería. Los pasajeros intercambiaban sonrisas, las conversaciones se animaban, y Claire sintió que algo dentro de ella había cambiado. Cuando finalmente el avión aterrizó y se anunció el desembarque, Claire respiró hondo. Este era su momento. Antes de que Daniel pudiera moverse, ella se levantó y se giró para enfrentarlo. «Te juzgué mal, y por eso lo siento», dijo, con una voz firme pero suave. Se escucharon jadeos y murmullos mientras los pasajeros cercanos presenciaban el intercambio. Los ojos de Daniel mostraron un destello de sorpresa antes de suavizarse. «Gracias. Eso significa mucho». Las lágrimas llenaron los ojos de Claire, pero eran lágrimas de liberación.
un reconocimiento del cambio que había tenido lugar dentro de ella. Una vez fuera del avión, Claire se encontró de pie en la terminal, observando cómo Daniel se alejaba. Sacó la tarjeta que él le había dado del bolsillo. Las palabras escritas a mano ahora hablaban más fuerte. Una bebida caliente para hacer. Abazar. Lo habíamos dicho más fácil. No se trataba solo del té, sino del viaje que ella había emprendido, no solo en millas, sino en comprensión. Se sintió impulsada a compartir su experiencia, a contarle a otros que la bondad, cuando se ofrece, puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Claire llamó a su amiga más cercana y le contó sobre el hombre del avión y lo que él le había enseñado sin saberlo. El mensaje final para quienes escuchaban era claro. La bondad no es solo un acto, es un catalizador para la transformación, uno que puede extenderse y cambiar vidas. Días después del vuelo, Claire se encontró reflexionando sobre el encuentro más de lo que esperaba. El simple acto de bondad había desencadenado una serie de preguntas sobre sus creencias, elecciones y el tipo de persona que quería ser. Era como si una luz se hubiera encendido, iluminando partes de sí misma que había ignorado durante años. Contactó a una vieja amiga con la que no había hablado en años, alguien de quien se había distanciado por una discusión que ahora parecía trivial. La respuesta sorprendida pero cálida de la amiga alimentó aún más la determinación de Claire de cambiar. Una tarde, Claire entró en un centro comunitario que ofrecía oportunidades de voluntariado. Los rostros que la recibieron eran diversos, jóvenes, mayores, personas de diferentes caminos de la vida. Se inscribió para ser mentora de niños que enfrentaban las mismas dificultades que Daniel había mencionado en el avión. Era su primer paso real para derribar las barreras que había construido con tanto esmero. Varias semanas después, Claire asistió a un evento en el centro comunitario para voluntarios y familias. Era una reunión animada, llena de risas e historias. Sintió una sensación de pertenencia que la confortaba y desafiaba al mismo tiempo. De repente, una voz familiar llamó su atención. «Claire, no esperaba verte aquí». Al darse la vuelta, vio a Daniel, tan sereno y amable como en aquel avión. Estaba rodeado de niños que escuchaban cada una de sus palabras, con los ojos llenos de admiración. Claire sintió una oleada de vergüenza seguida de gratitud. «Tampoco esperaba estar aquí», admitió, con una pequeña sonrisa asomando en su rostro. «Pero tu bondad me hizo replantearme muchas cosas». Daniel asintió, su sonrisa cálida. La bondad tiene esa forma de hacerlo. Su conversación fue interrumpida por la risa de una niña que tiraba de la manga de Daniel. Él volvió su atención hacia ella, dejando a Claire observar la escena. Fue entonces cuando se dio cuenta del verdadero poder de la bondad. No solo tocaba una vida, sino que se extendía, transformando a una persona tras otra. El centro comunitario se convirtió en el segundo hogar de Claire. Se acercó a los niños que mentoreaba, viendo en ellos la esperanza y el potencial que Daniel había mencionado una vez. Cada pequeño acto de bondad que compartía era recibido con sonrisas, risas y la realización de que el cambio era posible, incluso para alguien como ella. El viaje de Claire estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que estaba en la dirección correcta. Su perspectiva del mundo ya no estaba confinada a las estrechas creencias que alguna vez sostuvo. Ahora estaba abierta, llena de posibilidades y guiada por el deseo de marcar una diferencia. Un día, mientras Claire observaba a los niños jugar, sintió un toque suave en su hombro. Era Daniel, sosteniendo un pedazo de papel. «Pensé que te gustaría esto», dijo, entregándoselo. Era una fotografía tomada en el evento, mostrando a Claire riendo con los niños, su sonrisa más genuina que nunca. «Quería que tuvieras un recordatorio de lo que la bondad puede lograr», dijo Daniel. Las lágrimas llenaron los ojos de Claire mientras miraba la foto. Era más que una imagen, era un testimonio de su transformación. Abrazó la fotografía contra su pecho, sintiendo una ola de paz inundarla.
La nueva apertura de Claire no solo cambió sus relaciones con extraños, sino que también afectó su vida personal. Una noche, tomó el teléfono y llamó a su hermano menor, con quien no había hablado en años después de una fuerte discusión. El teléfono sonó más de lo esperado, y estuvo a punto de colgar antes de escuchar su voz familiar. «¿Claire? ¿Está todo bien?», preguntó, mezclando sorpresa y preocupación. Un nudo se formó en su garganta. «Sí, todo está bien. Solo... quería hablar. Ha pasado mucho tiempo». Hablaron durante horas, recordando momentos de su infancia, riendo de chistes internos y redescubriendo el vínculo que alguna vez pareció perdido. Claire se dio cuenta de que cambiar su corazón hacia un extraño la había abierto a sanar heridas que había ignorado durante demasiado tiempo. Los caminos de Daniel y Claire continuaron cruzándose en el centro comunitario. Una tarde, mientras estaban sentados uno al lado del otro observando a los niños trabajar en un proyecto de arte, Claire se volvió hacia él. ¿Alguna vez piensas en cómo un momento puede cambiarlo todo? Daniel asintió, pensativo. Todo el tiempo. La bondad es así. Nunca sabes hasta dónde puede llegar. Claire sonrió, mirando a los niños con nuevos ojos. Estaba tan cerrada antes. Es extraño pensar que un solo vuelo me hizo ver las cosas de manera diferente. Daniel se rió entre dientes. A veces los actos más pequeños traen los cambios más grandes. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando a un niño compartir sus crayones con una niña que se había quedado sin ellos. Claire sintió cómo la calidez de la esperanza se extendía por su interior, agradecida de que la vida le hubiera dado la oportunidad de cambiar. A pesar del progreso que Claire había hecho, hubo días en que la duda y la culpa resurgían. Una noche, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, encontró una imagen de su padre. Su rostro severo le recordó los años de influencia que habían moldeado sus primeras creencias. Una mezcla de ira y tristeza retorció su pecho. Claire respiró hondo y alcanzó su teléfono. Llamó a su madre, que ahora vivía en un tranquilo pueblo, a unas horas de distancia. «Mamá, ¿puedo visitarte este fin de semana?», preguntó. La voz de su madre, tan suave como siempre, mostró sorpresa. «Por supuesto, cariño. Me encantaría». Cuando llegó, Claire sintió el peso de los recuerdos presionándola. Hablaron de todo, desde historias de la infancia hasta temas de actualidad, evitando los temas más difíciles. Finalmente, Claire habló. «Mamá, he estado pensando mucho en papá y en cómo moldeó nuestras creencias». Los ojos de su madre, marcados por la edad y la sabiduría, se llenaron de comprensión. «Tu padre hizo lo que pensó que era correcto, pero tenemos derecho a crecer más allá del pasado, Claire». Una lágrima resbaló por la mejilla de Claire. «Creo que por fin estoy empezando a hacerlo». La próxima vez que Claire visitó el centro comunitario, trajo una invitada especial, su madre. Los ojos de la mujer mayor brillaban mientras observaba a Claire interactuar con los niños. Era un lado de su hija que no había visto en años, y le llenaba el corazón de orgullo. Daniel, al notar a la visitante, se acercó. «Debe ser la madre de Claire», dijo amablemente, extendiendo la mano. Ella la tomó con una sonrisa. «He oído mucho sobre ti. Gracias por inspirarla». Daniel miró a Claire, que estaba ayudando a un niño a atarse los cordones de los zapatos, y asintió. A veces, son las cosas más simples las que tienen el mayor impacto. Los tres pasaron la tarde juntos, entre risas e historias compartidas que resonaban en la sala. Claire sintió cómo las últimas barreras de su pasado se desmoronaban, mientras abrazaba este nuevo capítulo de su vida. Pasaron los meses, y la vida de Claire continuó floreciendo de formas inesperadas. Organizó eventos en el centro comunitario, fomentando la unión entre personas que antes caminaban solas por sus caminos. Se ganó la reputación de tener una sonrisa cálida, una ironía que no pasó desapercibida para ella. Ella, que antes se mostraba fría y distante, ahora abría su corazón sin dudar. En uno de esos eventos,
Daniel se acercó a Claire con un pequeño paquete. «Pensé que esto te vendría bien», dijo, entregándoselo. Claire lo abrió y encontró una pulsera hecha de cuentas simples. Cada cuenta tenía una palabra grabada: esperanza, bondad, crecimiento. Se la puso en la muñeca, sintiendo el significado asentarse profundamente en su corazón. «Gracias, Daniel, por todo». «No», dijo Daniel, con una mirada amable. «Gracias a ti por demostrar que las personas pueden cambiar». Con el tiempo, Claire sintió el deseo de compartir su viaje, no solo para inspirar a otros, sino para solidificar su transformación. Fue invitada a hablar en un evento comunitario titulado Historias de Cambio, donde personas de diferentes orígenes compartían cómo los actos de bondad habían cambiado sus vidas. De pie en el pequeño escenario, las palmas de Claire estaban húmedas y su corazón latía con fuerza. Miró a Daniel, que estaba sentado entre el público, dándole un gesto alentador. Respirando profundamente, comenzó. «Una vez abordé un vuelo, cargada con creencias que me separaban del mundo que me rodeaba. Me negué a sentarme junto a un hombre, simplemente porque era diferente a mí. Pero lo que no esperaba era que este hombre me enseñara la lección más profunda de mi vida, que la bondad tiene el poder de romper las barreras que ni siquiera sabemos que hemos construido». Un silencio cayó sobre la sala mientras Claire relataba el vuelo y la transformación que siguió. Los rostros en la multitud reflejaban comprensión, curiosidad y empatía. Para cuando terminó, los aplausos resonaron con fuerza en la sala. Claire sintió que un peso se levantaba de sus hombros, reemplazado por una sensación de libertad que nunca antes había conocido. Después, las personas se acercaron a ella, compartiendo sus propias experiencias y agradeciéndole por su honestidad. Daniel permanecía a la distancia, con una sonrisa de orgullo mientras observaba cómo la historia de Claire inspiraba una nueva ola de conexiones entre extraños. Inspirados por su discurso, Claire y Daniel colaboraron para iniciar un proyecto llamado Puentes de Bondad. La iniciativa tenía como objetivo conectar a personas de diferentes caminos de la vida, fomentando conversaciones, experiencias compartidas y actos de compasión. El centro comunitario se convirtió en un centro para talleres, sesiones de narración y programas de alcance. Una tarde, una joven se acercó a Claire después de una sesión. «Nunca pensé que las personas pudieran cambiar», dijo, con los ojos brillantes por la emoción. «Escuchar tu historia me hizo darme cuenta de que es posible. Gracias». El pecho de Claire se llenó de emoción. «El cambio siempre es posible cuando lo dejamos entrar», respondió, apretando la mano de la joven. Una tarde, mientras Claire organizaba un evento, una voz familiar llamó su nombre. Se giró para ver a una vieja amiga de sus días de universidad, Emma, a quien no había visto desde que se distanciaron debido a diferencias de creencias. «¡Emma!». La sorpresa de Claire se transformó rápidamente en alegría. La expresión de Emma era tentativa pero esperanzada. «Escuché sobre lo que estás haciendo aquí y tenía que verlo por mí misma. Estoy orgullosa de ti». Las dos mujeres se abrazaron y los años de distancia se desvanecieron en un instante. Claire se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de cambiar su propio corazón, sino también de reparar viejas relaciones y construir nuevas sobre una base de empatía y comprensión. A medida que Puentes de Bondad crecía, las historias de transformación y esperanza comenzaron a difundirse más allá de su comunidad. La iniciativa apareció en noticias locales y pronto, personas de pueblos vecinos acudieron a participar. El efecto dominó del trabajo de Claire, y Daniel llegó más lejos de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Un día, Claire recibió una carta por correo. Era de un pasajero que había estado en ese vuelo meses atrás. La carta decía: «Querida Claire, no sé si me recuerdas, pero estaba sentado unas filas detrás de ti en ese vuelo. Ver tu transformación me inspiró a confrontar mis propios prejuicios y a ofrecer bondad a aquellos de quienes me había distanciado.
Gracias por tener el valor de cambiar y por inspirarme a hacer lo mismo. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas al leer las palabras. La prueba de su impacto le dio la motivación para seguir adelante, esparciendo bondad dondequiera que pudiera. Años después, en la gala anual de Puentes de Bondad, Claire volvió a pararse en el escenario. La sala estaba llena de personas que se habían convertido en parte del movimiento. Familias, voluntarios y desconocidos que habían encontrado un terreno común. Miró al público, con el corazón lleno. Daniel subió a su lado, con una pequeña sonrisa en el rostro. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo un momento puede cambiarlo todo? Claire asintió, con los ojos brillando de gratitud. Realmente lo es. Mientras hablaban, las risas y las conversaciones resonaban a su alrededor. Claire se dio cuenta de que la bondad había hecho más que cambiarla. Le había dado una nueva vida, llena de conexión, propósito y esperanza. Y al observar los rostros a su alrededor, supo que el viaje de transformación nunca terminaba realmente. Continuaba, llevado adelante por cada persona dispuesta a abrazarlo y pasarlo a los demás. Con los años, Puentes de Bondad siguió expandiéndose, llegando a comunidades que durante mucho tiempo habían estado divididas por malentendidos y desconfianza. Sin embargo, con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. Claire se encontró lidiando con problemas logísticos, déficits de financiación y momentos de duda sobre si podrían mantener el impulso. Una tarde, Claire estaba sentada en su escritorio, mirando las pilas de papeleo y correos electrónicos sin responder. La presión aumentaba y por primera vez en años sintió que volvía el viejo miedo, el miedo al fracaso. Justo cuando la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella, un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Daniel entró, su presencia calmada al instante reconfortante. «Parece que necesitas un descanso», dijo, entregándole una taza de té, un gesto que le recordó su primer encuentro en el avión. Claire sonrió, el gesto simple le recordó por qué había comenzado este viaje. «Gracias», susurró, tomando un sorbo. Daniel se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. «Siempre supimos que esto no sería fácil, pero recuerda, el impacto que hemos logrado vale cada desafío». Claire asintió, el peso en sus hombros disminuyendo un poco. Necesitaba ese recordatorio. Es fácil olvidar por qué hacemos esto cuando las cosas se ponen difíciles. Motivada por las palabras de Daniel, Claire enfrentó los desafíos con un renovado sentido de propósito. Se acercó a empresas locales y organizaciones filantrópicas, abogando por la importancia del apoyo comunitario y la responsabilidad compartida. Poco a poco, se formaron alianzas y la financiación comenzó a estabilizarse. Una noche, durante un evento de agradecimiento a los voluntarios, un joven se acercó a Claire. «No creo que estaría aquí sin Puentes de Bondad», dijo, con una voz firme pero cargada de emoción. «Crecí en un vecindario donde la esperanza era difícil de encontrar, pero este lugar cambió eso para mí». El corazón de Claire se llenó de orgullo y gratitud. Se dio cuenta de que cada noche larga, cada momento de duda, había valido la pena. El trabajo que ella y Daniel habían comenzado ya no era solo suyo. Pertenecía a todos aquellos cuyas vidas había tocado. A medida que Puentes de Bondad maduraba, una nueva generación de líderes comenzó a surgir. Jóvenes adultos que habían crecido asistiendo a los programas del centro regresaron para orientar a otros, llevando adelante el espíritu de empatía y conexión. Claire a menudo se maravillaba de cómo el ciclo de bondad continuaba, impulsado por las semillas que ella y Daniel habían plantado años atrás. Una de esas nuevas líderes, una joven llamada María, destacaba. María, que alguna vez había sido una adolescente tímida con poca confianza, ahora hablaba con aplomo y pasión. Claire la observó dirigir un taller una tarde, viendo en ella la encarnación de todo lo que esperaban lograr. Después de la sesión, María se acercó a Claire con una sonrisa. «No puedo agradecerte lo suficiente por creer en este lugar y en personas como yo. Cambiaste mi vida».
Claire extendió las manos, tomándolas de María. Siempre estuvo dentro de ti. Solo te ayudamos a encontrarlo. Un día, mientras Claire preparaba un próximo evento, recibió un mensaje de una vieja conocida, Emma. Habían mantenido contacto, pero esta vez Emma tenía noticias. He invitado a alguien especial al evento. Creo que te sorprenderás, decía el mensaje. Curiosa, Claire esperó con anticipación en el evento. Mientras la multitud se reunía y las conversaciones resonaban, finalmente vio entrar a Emma, acompañada por un hombre mayor. El aliento de Claire se detuvo al reconocerlo. El señor Andrews, el viejo amigo de su padre, quien alguna vez compartió las mismas creencias de él. Emma lo guió hasta Claire. Él se veía más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos estaban claros y buscaban algo. Claire, dijo, con una voz más suave de lo que jamás había escuchado. Vine para ver por mí mismo lo que has hecho. Quería entender. Claire sintió una mezcla de sorpresa, aprensión y esperanza. Me alegra que estés aquí, dijo con sinceridad. Los dos hablaron durante horas ese día, compartiendo recuerdos, arrepentimientos y momentos de realización. Al final de la velada, el señor Andrews se puso de pie frente a la multitud y dijo palabras que resonaron en todo el salón. Alguna vez creí en mantener barreras, pero al ver esto, lo que puede lograr la bondad, entiendo ahora que derribar esas barreras es donde reside la verdadera fortaleza. El viaje de Claire había cerrado el círculo. Estaba de pie en el centro comunitario, mirando a la multitud que se había reunido para su evento más grande hasta el momento. La sala estaba llena de personas de todos los ámbitos de la vida, antiguos desconocidos ahora unidos por historias compartidas de esperanza, comprensión y compasión. Daniel estaba a su lado, intercambiando una mirada cómplice con ella. Claire alcanzó la pulsera que aún usaba, la que él le había dado hace mucho tiempo, con las cuentas desgastadas por el tiempo. Le recordaba que, aunque un acto de bondad había iniciado este viaje, fueron los muchos que siguieron los que construyeron un legado. Al finalizar la velada, Claire subió al escenario una vez más, su voz firme y llena de emoción. Lo que comenzó como un momento de incomodidad en un avión se convirtió en una vida de aprendizaje y crecimiento. Y mi mayor esperanza es que cada persona aquí lleve esa misma lección, ver más allá de las diferencias, elegir la bondad y seguir construyendo puentes donde quiera que vayan. La multitud estalló en aplausos, pero los ojos de Claire buscaron los de Daniel. Él asintió, con una sonrisa de orgullo en el rostro. La historia de transformación no era solo suya, era de ambos, compartida por cada alma que eligió creer en el poder de la bondad. Después del exitoso evento, Claire se encontró rodeada de personas que le deseaban lo mejor, cada una ansiosa por compartir su historia de cómo puentes de bondad había tocado sus vidas. La alegría en la sala era palpable, pero en medio de la celebración, Claire sintió una profunda gratitud por las personas que la habían acompañado en este viaje. Más tarde esa noche, cuando el centro se quedó en silencio, Daniel y Claire se sentaron lado a lado en el salón vacío, observando cómo los últimos invitados se marchaban. El suave brillo de las luces de hadas colgadas alrededor del lugar le daba un ambiente cálido y sereno. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que habría sido la vida si ese vuelo no hubiera ocurrido? Preguntó Claire, con una sonrisa nostálgica en los labios. Daniel rió entre dientes, negando con la cabeza. Lo pienso todo el tiempo. La vida tiene una forma curiosa de juntar a las personas cuando más lo necesitan. Claire asintió, sintiendo cómo esas palabras se asentaban en su corazón. Es extraño, ¿no? Cómo un momento incómodo puede llevar a toda una vida con propósito. Con el paso de los años, Puentes de Bondad se convirtió en más que un centro comunitario. Se transformó en un movimiento. Ciudades de todo el país adoptaron programas similares, inspirados por las historias que surgieron del trabajo de Claire y Daniel.
Jóvenes líderes como María tomaron la iniciativa, difundiendo el mensaje mucho más allá de lo que ellos habían imaginado. Claire observaba desde las sombras cómo una nueva generación lideraba con pasión y creatividad. Los rostros de quienes alguna vez buscaron esperanza ahora estaban al frente, marcando la diferencia en sus propias comunidades. Era un ciclo hermoso, la bondad generando más bondad, la transformación alimentando más transformación. Un día, mientras se preparaba para dar un paso atrás en su rol activo, María se le acercó con una petición sincera. Claire, ¿podrías compartir tu historia en la próxima conferencia nacional? La gente necesita oírla de ti. Claire dudó. La idea de hablar en público aún le provocaba un toque de ansiedad, pero luego miró a los ojos de María y vio la misma esperanza y determinación que una vez la habían impulsado. Sería un honor, respondió finalmente. La conferencia nacional se llevó a cabo en un gran salón, lleno de asistentes de todo el país. Claire estaba detrás del escenario, escuchando el murmullo de las conversaciones que llenaban el espacio. Miró la fotografía que Daniel le había dado años atrás, ahora desgastada por los bordes pero más preciada que nunca. Cuando subió al escenario, las luces se atenuaron y la sala quedó en silencio. Tomó una respiración profunda, sus ojos recorriendo el mar de rostros frente a ella. Hace años, yo era alguien que no entendía el poder de la bondad, comenzó. Pero un encuentro inesperado en un vuelo lo cambió todo. Mientras hablaba, Claire no solo compartió su historia, sino también las historias de quienes habían sido tocados por puentes de bondad. Relató los desafíos, los logros y las lecciones aprendidas en el camino. La audiencia escuchaba atentamente, algunos asintiendo, otros limpiándose las lágrimas. Hacia el final de su discurso, la voz de Claire se volvió firme y decidida. La bondad no es solo un momento pasajero, es una elección que hacemos cada día. Es la decisión de mirar más allá de nuestros miedos, de nuestros prejuicios, y extender la mano incluso cuando es incómodo. Eso es lo que aprendí, y es lo que espero que todos aquí lleven consigo. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, resonando en el salón y en el corazón de Claire. Cuando bajó del escenario, Daniel, ahora una figura querida en el movimiento, la recibió con una sonrisa y un abrazo. «Lo lograste», dijo en voz baja. «No», respondió Claire con los ojos brillando. «Lo logramos». Después de la conferencia, Claire pasó tiempo reconectándose con los asistentes que compartieron sus historias de transformación. Cada relato era un testimonio de que la bondad no tenía límites y que su alcance era infinito. El movimiento había cobrado vida propia, impulsado por aquellos dispuestos a abrazar el cambio e inspirarlo en otros. Una noche, de regreso en su tranquila casa, Claire estaba sentada junto a la ventana, viendo cómo el atardecer teñía la ciudad de tonos cálidos. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrirla, encontró a una mujer mayor de pie, sosteniendo un papel familiar, la nota que Daniel había escrito hacía tantos años. «Yo estaba en ese vuelo», dijo la mujer, con la voz temblorosa de emoción. «Guardé esto como un recordatorio del día en que vi cómo la bondad cambió el corazón de alguien. Pensé que tal vez te gustaría verlo de nuevo». Claire tomó la nota, con lágrimas llenando sus ojos al leer una vez más las sencillas palabras. Una bebida caliente para hacer más fácil el viaje. Era un recordatorio conmovedor de que el viaje no era solo suyo, era compartido por todos los que habían elegido creer en el poder de la compasión. Mientras Claire veía al sol desaparecer bajo el horizonte, se dio cuenta de que, aunque su rol activo en Puentes de Bondad pudiera cambiar, el trabajo nunca terminaría realmente. Continuaría en las historias contadas, en las vidas tocadas y en las manos extendidas con bondad a través de generaciones. La historia de la mujer que una vez se negó a sentarse junto a un hombre en un avión se había convertido en algo más que una anécdota. Se había transformado en un símbolo de esperanza, cambio
y el poder duradero de la empatía. Y mientras Claire se recostaba, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, supo que las semillas de bondad que ella y Daniel habían plantado seguirían creciendo, llevadas adelante por aquellos que entendían que incluso los actos más pequeños podían dejar las huellas más profundas. Una mañana, mientras Claire ordenaba su casa, llegó una carta por correo. Era de alguien en quien no había pensado en años. Alisa, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto después del colegio. La carta era breve pero poderosa. He oído sobre el trabajo que estás haciendo. Me encantaría ponernos al día. Tal vez puedas ayudarme a encontrar mi camino de regreso también. El corazón de Claire dio un vuelco. No se había dado cuenta de cuán lejos llegaban los efectos de su viaje. Inmediatamente escribió una respuesta, invitando a Alisa a visitar el centro comunitario en persona. Cuando Alisa llegó, Claire se sorprendió al ver lo familiar y, al mismo tiempo, lo cambiada que lucía su vieja amiga. Había un cansancio en sus ojos, pero también un destello de esperanza. Pasaron horas caminando por el centro, hablando sobre viejos tiempos y los caminos que habían tomado sus vidas. Alisa compartió sus luchas, la soledad que había enfrentado y los errores que la habían llevado hasta allí. Claire la escuchó, sintiendo un oleaje de empatía que deseó haber sabido expresar años atrás. «Quiero encontrar un propósito de nuevo», dijo Alisa, su voz apenas un susurro. Claire sonrió, tomando la mano de su amiga. «Has venido al lugar correcto. Aquí es donde todo comienza». Alisa comenzó a ofrecerse como voluntaria en puentes de bondad, encontrando consuelo en ayudar a otros y redescubriendo su sentido de sí misma. El trabajo llenó sus días de significado, y Claire observó cómo la confianza de su amiga crecía. Alisa empezó a compartir su propia historia con las personas que conocía, animando a quienes se sentían perdidos a buscar nuevos comienzos. Un día, mientras descansaban juntas después de un largo día de actividades, Alisa se giró hacia Claire. «Gracias por traerme aquí. No pensé que volvería a sentirme así». Los ojos de Claire se suavizaron. «El camino no siempre es fácil, pero vale la pena, y tú eres la prueba de ello». Daniel, quien había estado observando en silencio desde el otro lado de la sala, se unió a ellas. «Cada historia de cambio comienza con un momento de valentía», dijo, mirando a Alisa. «El tuyo apenas está empezando». El siguiente gran evento en el centro fue una exposición de arte titulada Ventanas del Alma, que mostraba obras creadas por voluntarios y participantes, cada pieza contando una historia única. Claire, Daniel y Alisa trabajaron incansablemente para organizar el evento, transformando el centro comunitario en una galería llena de pinturas, esculturas y fotografías. Durante la noche de apertura, personas de diversos orígenes y edades acudieron a admirar el arte, compartiendo sus interpretaciones e historias. Una pieza en particular llamó la atención de todos. Un mural que representaba un avión volando a través de una tormenta con un arco iris emergiendo detrás de él. Abajo se leía: «Un momento, una decisión, puede cambiarlo todo». Claire se quedó frente al mural, con los ojos llenos de emoción. Alisa se acercó y le susurró: «Esa es tu historia, Claire, y ahora es parte de todos nosotros». A medida que se difundió la noticia sobre la exposición y el impacto continuo de Puentes de Bondad, llegaron reconocimientos desde lugares inesperados. Claire fue invitada a hablar en un foro nacional sobre construcción de comunidades, y el centro recibió apoyo de organizaciones interesadas en replicar su modelo en otras regiones. En el foro, Claire se paró bajo las brillantes luces, frente a una audiencia que incluía líderes, activistas y personas deseosas de marcar una diferencia. Habló sobre la importancia de reconocer la humanidad en los demás, de elegir la empatía sobre el juicio y de cómo la bondad, incluso en los momentos difíciles, podía cambiar el mundo. El foro concluyó con una ovación de pie, y Claire sintió un profundo sentido de satisfacción. Después, Daniel la encontró entre bastidores, con los ojos brillando de orgullo.
Sigues demostrando que el cambio no solo es posible, es imparable. Años después, Claire se paró en el mismo escenario donde una vez contó su historia en el centro comunitario. Ahora estaba lista para dar un paso atrás y dejar que la próxima generación de líderes asumiera el mando. María, quien había florecido hasta convertirse en una líder inspiradora, estaba a su lado, lista para asumir el papel que Claire había cultivado durante tanto tiempo. María, este es tu momento, dijo Claire, tomando las manos de su aprendiz. Llévalo adelante y sigue construyendo esos puentes. María asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo haré, Claire. Gracias por todo. La sala estaba llena de rostros familiares, viejos amigos y recién llegados que habían oído las historias de transformación y querían ser parte del movimiento. Mientras Claire miraba alrededor, vio a Alyssa liderando un grupo en conversación, a Daniel charlando con un joven voluntario y a innumerables personas cuyas vidas habían sido tocadas por lo que comenzó en aquel vuelo hace tanto tiempo. El retiro de su rol no significaba que el trabajo de Claire estuviera terminado. Continuó visitando el centro, ahora una figura querida conocida por todos como la mujer cuya vida cambió en el cielo. Observaba con orgullo cómo Puentes de Bondad se expandía a nuevas ciudades, nuevos países, reuniendo a las personas bajo la verdad universal de que la bondad era transformadora. Un día, mientras caminaba por los pasillos familiares del centro, escuchó a un niño preguntarle a su madre, ¿por qué todos son tan amables aquí? La madre sonrió y respondió, porque hace mucho tiempo alguien aprendió que ser amable era la mejor forma de unir a las personas, y todos seguimos su ejemplo. Claire sintió su corazón llenarse de gratitud y paz. El impacto de aquel momento, de aquella decisión, había alcanzado formas que nunca habría imaginado. Y mientras se sentaba junto a la ventana, viendo el sol ponerse sobre la ciudad, supo que la historia de la bondad estaba lejos de terminar. Continuaría, llevada adelante por cada acto de compasión y cada persona que eligiera creer en ella. Una tranquila tarde, mientras Claire estaba sentada en su jardín rodeada de flores en plena floración y el suave susurro de las hojas, alguien llamó a su puerta. No esperaba a nadie, así que la curiosidad creció mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. Cuando la abrió, encontró a un joven parado allí, sosteniendo un pequeño y desgastado cuaderno. «Hola, señora Claire. Mi nombre es Michael», dijo, cambiando el peso de un pie al otro con nerviosismo. «No sé si me recuerda, pero yo era el niño en el avión, el que Daniel estaba hablando». Los ojos de Claire se agrandaron, y los recuerdos de ese día inundaron su mente. Michael era solo un niño entonces, pero ahora era un adulto, con ojos llenos de juventud y sabiduría. «Michael, por supuesto que te recuerdo», dijo, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Pasa». Mientras se sentaban en la sala iluminada por el sol, Michael abrió el cuaderno y lo colocó sobre la mesa entre ellos. «He estado escribiendo durante años sobre ese día, sobre lo que aprendí al ver a Daniel y tu transformación. Pensé que era hora de compartirlo contigo». El corazón de Claire se llenó mientras hojeaba las páginas. Estaba lleno de historias, reflexiones y observaciones que hablaban de la bondad y su impacto en su vida. Michael explicó cómo ver la bondad de Daniel y la transformación de Claire lo había inspirado a dedicar su vida a abogar por la compasión y el entendimiento. «Ahora trabajo como trabajador social», dijo, con una voz firme y apasionada. «Y le cuento a la gente que el momento que me cambió ocurrió en un avión, cuando vi cómo la bondad se convirtió en algo poderoso». Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas y extendió su mano para colocarla sobre la de él. «Michael, esto significa más para mí de lo que puedes imaginar. Gracias por compartirlo conmigo». La visita de Michael despertó una idea. Claire se puso en contacto con él unos días después y le propuso trabajar en una nueva iniciativa, un programa de mentoría juvenil bajo Puentes de Bondad
que enseñara a niños y adolescentes el valor de la empatía, la resiliencia y el liderazgo. Con la energía de Michael y la experiencia de Claire, el programa tomó forma rápidamente. Diseñaron talleres, sesiones de narración y actividades interactivas que resonaban con las mentes jóvenes. Daniel, aún mentor y amigo, ofreció su apoyo, a menudo compartiendo sus propias historias y aprendizajes. Pronto, el programa se convirtió en un faro para las familias que buscaban enseñar a sus hijos sobre aceptación y empatía. Los padres traían a sus hijos desde lejos, y el centro comunitario volvió a llenarse con la vibrante risa y charla de los niños. Un año después del lanzamiento del programa, se celebró la primera ceremonia de graduación para los jóvenes participantes. Claire se encontraba en el podio, mirando las filas de rostros brillantes y llenos de entusiasmo. Los padres estaban sentados detrás de ellos, algunos limpiándose lágrimas de orgullo. Daniel estaba a un lado, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Michael subió y se dirigió a la multitud. Lo que enseñamos aquí no es solo bondad para el presente. Es una bondad que llevará a estos niños a lo largo de la vida, moldeando las decisiones que tomen y las personas en las que se convertirán. Aprendí eso de primera mano de Claire y Daniel, y ahora todos somos parte de ese legado. Los aplausos estallaron, y Claire sintió un calor como ningún otro. Las semillas que había plantado habían crecido en un vasto bosque de compasión, cada árbol de pie alto y fuerte, listo para resistir cualquier tormenta. Después de la ceremonia, una mujer se acercó a Claire con una tímida sonrisa. Era alguien a quien no había visto en décadas, su amiga de la secundaria, Caroline. Los años habían añadido plata a su cabello y líneas a su rostro, pero sus ojos seguían siendo igual de brillantes. «Vi lo que has estado haciendo y tenía que venir», dijo Caroline. «Siempre fuiste amable, incluso cuando éramos jóvenes. Solo quería decirte que me inspiraste a acercarme a personas con las que había perdido el contacto». Compartieron historias hasta altas horas de la noche, poniéndose al día sobre viejos tiempos y compartiendo los cambios que la vida les había traído. La conversación le recordó a Claire que el impacto de la bondad no estaba solo en los grandes gestos, también estaba en los pequeños y silenciosos momentos de reconexión y perdón. Con los años, Claire vio cómo Puentes de Bondad evolucionaba. Se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo en su comunidad, sino en todo el mundo. Las historias de transformación de sus programas se compartieron ampliamente, inspirando a otras ciudades y países a adoptar enfoques similares. Un día, Claire recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre paz y unidad. Era una oportunidad para compartir cómo un simple acto de bondad en un avión había tocado miles de vidas. De pie frente a una audiencia global, Claire contó su historia por última vez, no solo como una lección, sino como un llamado a seguir construyendo puentes donde haya divisiones. Concluyó: «La bondad es la herramienta más poderosa que tenemos. Es lo que nos hace humanos, lo que nos conecta y lo que impulsa el cambio real. Espero que mi historia los inspire a tomarse un momento, tender la mano y ser ese cambio». Los aplausos que siguieron no fueron solo para Claire, sino para cada persona que había elegido la bondad y cada vida que había sido tocada por ella. En una fresca noche, años después de haberse retirado de su rol activo, Claire estaba sentada en su porche, mientras el sol poniente teñía el paisaje de tonos dorados. La risa de los niños jugando a lo lejos se llevaba con la brisa. Tenía un libro en su regazo, escrito por Michael, lleno de historias de los jóvenes que habían pasado por el programa de mentoría. El libro se titulaba Ecos de Bondad. Claire sonrió, trazando el título con los dedos. Había encontrado paz al saber que el viaje que había comenzado continuaría mucho después de que ella se fuera. Y mientras cerraba los ojos, susurró: «Gracias, Daniel», sabiendo que sin ese simple acto de bondad, nada de esto habría sido posible. El viaje de un momento, una elección, continuó resonando a través de generaciones, demostrando que la bondad era, sin duda, el legado más duradero de todos.
Un día, Claire recibió un sobre por correo. La letra en el frente le resultaba familiar, aunque habían pasado años desde que la había visto. Con una sensación de anticipación, abrió la carta. Era de Daniel, quien se había mudado a una ciudad vecina para ayudar a establecer un nuevo capítulo de Puentes de Bondad. Querida Claire, espero que esta carta te encuentre bien. Mientras estoy aquí, viendo cómo nuevas caras se unen en nombre de la bondad, me acuerdo de nuestro viaje. Cada vez que comparto nuestra historia, veo la misma chispa encenderse en otros, la realización de que ellos también pueden ser parte de algo más grande. Gracias por ser mi amiga, mi inspiración y un recordatorio constante de que un momento puede cambiarlo todo. Espero que sigamos viendo cómo las ondas de lo que comenzamos alcanzan lugares que nunca imaginamos. Con gratitud, Daniel Clare leyó la carta 2 veces, sintiendo una profunda alegría y nostalgia. La colocó cuidadosamente en una caja donde guardaba otros recuerdos preciados, fotos, notas y pequeños objetos que le recordaban lo lejos que habían llegado. El 25º aniversario de Puentes de Bondad se acercaba, y el centro comunitario estaba lleno de entusiasmo. Este hito no solo era una celebración del centro, sino de las innumerables historias que contenía. Claire fue invitada a ser la oradora principal, un papel que no había asumido en años. Cuando llegó el día, el salón estaba lleno de rostros familiares y nuevos. Pancartas adornaban las paredes, con palabras como esperanza, unidad y compasión. Cuando Claire subió al escenario, sintió el peso de los años, no como una carga, sino como un testamento a la fortaleza del viaje. Hoy estoy aquí, humilde y agradecida, comenzó, con la voz firme. Lo que comenzó como un momento de incomodidad se convirtió en una vida con propósito. He visto crecer este centro, no solo como un edificio, sino como una familia que abarca países, generaciones y creencias. La audiencia quedó cautivada, escuchando mientras Claire relataba la historia del vuelo y cómo ese simple acto de bondad lo había cambiado todo. Cuando concluyó, hubo un momento de silencio antes de que los aplausos estallaran, resonando en el salón y en su corazón. Después de la celebración del aniversario, una niña con ojos brillantes y una amplia sonrisa se acercó a Claire. «Señora Claire, quiero ser como usted cuando sea grande», dijo con una determinación inocente. Claire se arrodilló, encontrándose con la mirada de la niña. «Ya tienes todo lo que necesitas para ser una líder», dijo, acomodando un mechón suelto detrás de la oreja de la niña. «Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a ver a los demás y ser amable». La madre de la niña, parada cerca, sonrió. «Nos ha inspirado, no solo a nosotras, sino a toda nuestra familia», dijo. «Estamos aquí hoy porque escuchamos sobre lo que usted y Daniel comenzaron». El corazón de Claire se llenó de calidez al ver el legado de su trabajo vivo en los ojos de los jóvenes y esperanzados. Era la prueba de que la bondad no era solo una historia, era una forma de vida que se estaba transmitiendo. Mientras la noche llegaba a su fin, Claire estaba afuera, observando los últimos rayos del sol desaparecer en el horizonte. Daniel, quien había asistido al evento y compartido sus propias historias, se acercó a ella. Permanecieron en un silencio cómodo, mientras la brisa fresca los envolvía. «Es increíble, ¿no?», dijo Daniel finalmente, con su voz llena de asombro. «Lo que comenzamos aquí ha crecido más allá de lo que podríamos haber soñado». Claire asintió, con una sonrisa asomando en sus labios. «Me recuerda que incluso en los momentos más simples hay potencial para la grandeza. Ese vuelo cambió todo». Daniel rió suavemente. ¿Quién hubiera pensado que rechazar un asiento podría llevar a todo esto? Ambos rieron. El sonido era ligero y lleno de vida. Era un reconocimiento compartido del poder de su historia, de cómo sus caminos se habían entrelazado para crear algo hermoso. En los años siguientes, Claire encontró alegría al ver cómo Puentes de Bondad
se expandía más allá de lo que había imaginado. Las escuelas comenzaron a integrar programas de bondad inspirados en el centro, y vecindarios que antes estaban divididos por el miedo y la incomprensión encontraron un terreno común en los actos de compasión. Un día, mientras visitaba un centro recién inaugurado en una ciudad lejana, Claire notó un mural pintado en el costado del edificio. Representaba un vasto océano con innumerables ondas extendiéndose hacia afuera, y en la esquina estaban las palabras: «La bondad es la marea que eleva todos los barcos». Las lágrimas llenaron sus ojos mientras leía el sentimiento familiar. Ya no era solo su historia o la de Daniel, pertenecía a todos los que eligieron tender la mano, construir puentes y creer en el poder del cambio. Al llegar a sus años de vejez, Claire continuó siendo mentora e inspiración. Líderes jóvenes a menudo la visitaban en busca de orientación, y su hogar estaba lleno de cartas de personas de todo el mundo compartiendo sus experiencias con la bondad. Una tarde, rodeada de sus hijos, nietos y amigos que se habían convertido en familia, Claire sintió una profunda paz. Las risas y el amor que llenaban su hogar eran un recordatorio viviente de la vida que había construido, una elección a la vez. «Abuela, ¿puedes contarnos la historia del avión otra vez?», preguntó su nieto más pequeño, con los ojos llenos de curiosidad. Claire sonrió, mirando los rostros que significaban todo para ella. «Por supuesto», dijo, con una voz cálida y firme. «Todo comenzó con un asiento en un avión y una elección que lo cambió todo». Mientras comenzaba a contar la historia una vez más, Claire supo que viviría mucho después de que ella ya no estuviera, llevada adelante por aquellos que creían en el simple y duradero poder de la bondad. A medida que los años continuaban pasando, Claire decidió recopilar todo lo que había aprendido en un libro. Sería una reflexión no solo sobre su viaje, sino sobre todas las personas que habían sido tocadas por puentes de bondad. El libro, titulado «Un vuelo hacia la bondad, una elección, un cambio», se convirtió en una memoria llena de historias de transformación, lecciones aprendidas y formas prácticas para que las personas hicieran una diferencia en sus propias comunidades. El libro ganó popularidad, resonando con lectores de todo el mundo. Se convirtió en una guía para educadores, líderes y personas comunes que buscaban fomentar la empatía y la bondad en sus círculos. Claire se sintió humilde por la respuesta, dándose cuenta de que el alcance de su historia ahora no tenía límites. Durante un evento de firma de libros, un joven se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Señora Claire, su libro me dio el valor para reconectarme con mi padre, con quien estaba distanciado. No habíamos hablado en años, pero su historia me mostró que el cambio es posible». El corazón de Claire se llenó de emoción mientras sostenía las manos del joven. «Estoy tan orgullosa de ti por dar ese paso. De eso se trata todo esto. Encontrar el valor para ser amable, incluso cuando es difícil». Claire fue invitada a hablar en una cumbre internacional sobre cambio social. Líderes, influyentes y agentes de cambio de todo el mundo se reunieron para discutir el poder de la conexión humana y la empatía. El discurso de apertura de Claire era uno de los más esperados, ya que su historia había inspirado innumerables iniciativas. De pie en el escenario, Claire respiró hondo, mirando los rostros que representaban cada rincón del mundo. «Mi historia comenzó con un acto de prejuicio», inició. «Pero no terminó allí. Se convirtió en una historia de transformación, compasión y la realización de que la bondad no es solo un acto, sino una forma de vida». Compartió el viaje desde aquel vuelo crucial hasta la fundación de Puentes de Bondad y más allá. Habló de las vidas tocadas, los obstáculos superados y los momentos de duda que, en última instancia, fortalecieron su determinación. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, la audiencia cautivada por la sencillez y el poder de sus palabras. Cuando llegaron los aplausos, no fueron solo para ella, sino para cada persona que eligió ver a los demás a través de una lente de bondad y comprensión. Después de la cumbre, Claire regresó a casa con una energía renovada.
La cumbre había abierto puertas para colaboraciones, y comenzaron a llegar invitaciones para que Claire visitara nuevos países y ayudara y establecer centros inspirados en puentes de bondad. Incluso a su edad, Claire estaba decidida a seguir contribuyendo. En una de esas visitas a un pequeño pueblo en el extranjero, conoció a un grupo de jóvenes adultos que habían iniciado su propio proyecto comunitario inspirado en su historia. Se llamaban Los Creadores de Ondas y usaban arte, música y narración para fomentar conexiones y cerrar brechas culturales. Claire pasó días con ellos, compartiendo sus ideas y aprendiendo de sus enfoques frescos e innovadores. Vio en ellos el espíritu de la joven Claire, la curiosidad, la esperanza y la creencia de que el cambio era posible. Antes de irse, una de las fundadoras, una joven llamada Sofía, le presentó a Claire una colcha hecha a mano. Cada cuadrado representaba una historia de bondad, cosida por personas que habían sido parte de su movimiento. «Esto es para usted», dijo Sofía, para recordarle que lo que comenzó sigue creciendo, una puntada a la vez. Claire abrazó a Sofía, con lágrimas en los ojos. La colcha era más que un regalo. Era un testimonio de la vida a la que se había dedicado y de las innumerables almas que llevaban adelante su legado. El proyecto final de Claire fue uno que había estado cerca de su corazón durante años. Un libro infantil que contaba la historia del vuelo que lo cambió todo. Bellamente ilustrado, representaba a personajes aprendiendo sobre la bondad, el perdón y el valor. Lo tituló Un asiento junto a la ventana, un guiño al vuelo fatídico que había iniciado su transformación. El libro se volvió muy popular en las escuelas, utilizado como una herramienta para enseñar a los niños sobre la empatía y la comprensión. Claire visitaba aulas para leerles a los niños, viendo cómo sus rostros se iluminaban al aprender que las pequeñas decisiones podían marcar una gran diferencia. Fue un momento de cierre de círculo, al observar cómo corazones jóvenes absorbían la misma lección que ella había aprendido tantos años atrás. En el ocaso de su vida, el hogar de Claire estaba lleno de recuerdos, fotos y cartas de personas que habían sido tocadas por su viaje. En su 90 cumpleaños, la comunidad se reunió para celebrar no solo su vida, sino también el movimiento que había creado. Daniel, ahora un respetado referente del movimiento de bondad, estaba a su lado, su cabello plateado, pero su espíritu intacto. Se hicieron discursos, se compartieron historias y la risa llenó la sala. Michael, ahora un líder por derecho propio, presentó una placa que decía: «Para Claire, quien nos enseñó que una elección puede cambiarlo todo». Rodeada de su familia, amigos y un sinfín de personas que habían sido tocadas por su viaje, Claire sintió una alegría profunda y tranquila. Sabía que el trabajo continuaría, transmitido a aquellos que creían en el poder transformador de la bondad. Cuando la noche llegó a su fin, Claire se sentó con Daniel, mirando las estrellas aparecer en el cielo nocturno. «Lo logramos, ¿verdad?», susurró. Daniel asintió, con sus ojos reflejando la luz de las estrellas. «Lo logramos, Claire, y mucho más». En sus últimos días, Claire estaba en paz, sabiendo que había dedicado su vida a construir puentes, alimentar la esperanza y esparcir bondad. Rodeada de sus seres queridos, falleció tranquilamente, con una sonrisa en el rostro y la colcha que los creadores de ondas le habían regalado, cubriéndola. Su funeral no fue solo una despedida, sino una celebración de una vida que había tocado a innumerables personas. Gente de todo el mundo asistió, cada uno trayendo sus historias de cómo el viaje de Claire los había cambiado. Daniel, ahora frágil pero lleno de calidez, dio la elegía. Claire nos enseñó que la bondad es más que un momento, es un legado, y mientras avanzamos, llevamos su historia con nosotros, esparciéndola a cada rincón del mundo. Mientras la enterraban, el sol rompió entre las nubes, iluminando a los asistentes con un resplandor dorado. Fue como un último gesto de Claire.
un recordatorio de que incluso en los momentos más silenciosos, la bondad podía brillar y mostrar el camino. En los años que siguieron a la partida de Claire, Puentes de Bondad prosperó bajo un nuevo liderazgo. Michael, ahora director, amplió la iniciativa para incluir programas enfocados en el cuidado ambiental y la colaboración global. María, ya una líder respetada por mérito propio, continuó orientando a mentes jóvenes y defendiendo la educación inclusiva. El libro de Claire, Un vuelo hacia la bondad, se convirtió en una obra atemporal, enseñada en escuelas y universidades. Sus hijos y nietos a menudo asistían a eventos donde hablaban sobre el legado de su abuela, compartiendo anécdotas sobre cómo sus lecciones habían moldeado sus propias vidas. Un día, durante un encuentro internacional de organizaciones de bondad, María subió al escenario y se dirigió a la audiencia. Claire nos enseñó que la bondad es más que un gesto, es un movimiento, y ese movimiento continúa con cada uno de nosotros aquí hoy. Su historia nos recuerda que incluso las elecciones más simples pueden generar ondas que cambian el mundo. Para honrar la memoria de Claire y el impacto global de Puentes de Bondad, la comunidad decidió construir un monumento en la plaza principal de la ciudad. La escultura presentaba un par de manos extendidas formando un puente, simbolizando la conexión entre las personas. En la base estaba inscrita la frase: un momento, una elección, ondas infinitas. En la ceremonia de inauguración, Daniel, ahora en sus últimos años de vida, fue invitado a cortar la cinta. Sus manos, aunque temblorosas, se mantenían firmes con propósito. Cuando la tela cayó, revelando el monumento, estallaron aplausos y muchas lágrimas brillaron en los ojos de los presentes. Fue un tributo no solo a Claire, sino a las incontables vidas que ella había tocado. En su discurso, Daniel habló suavemente pero con convicción. Claire creía que un acto de bondad podía cambiar una vida. Hoy vemos que tenía razón. Este monumento es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar una diferencia, no importa cuán pequeña sea. Pasaron los años, y una nueva generación creció escuchando historias sobre Claire y los inicios de Puentes de Bondad. Una de estas personas fue una joven llamada Lila, cuya madre había sido una de las primeras niñas en el programa original de mentoría. Lila, inspirada por las historias que escuchaba de su familia, soñaba con iniciar su propio proyecto de bondad. A los 16 años, Lila fundó Voces de Bondad, una plataforma en línea donde personas de todo el mundo podían compartir sus historias, colaborar en proyectos comunitarios y difundir el mensaje de compasión. La plataforma rápidamente ganó tracción, uniendo a personas que creían en la visión de Claire de un mundo conectado por la empatía. Durante su primera entrevista, Lila habló orgullosamente sobre su inspiración. Puede que no haya conocido a Claire personalmente, pero siento su presencia en cada historia que leo y en cada acto de bondad que veo. Ella nos enseñó que ningún acto es demasiado pequeño para importar. Un día, mientras Michael revisaba documentos antiguos en el centro comunitario, encontró una carta sin abrir, dirigida a Claire, escrita por Daniel. El sobre, amarillento por el paso del tiempo, estaba guardado en un cajón. Michael dudó antes de abrirla cuidadosamente, sabiendo que contenía un pedazo de su historia compartida. Querida Claire, si estás leyendo esto, significa que hemos llegado lejos desde aquel día en el avión. Quería poner en palabras lo que siempre he sentido pero nunca he dicho en voz alta. Tu valentía para cambiar, para elegir la bondad cuando habría sido más fácil no hacerlo, es lo que inició todo esto. Y por eso, siempre estaré agradecido. Me mostraste, a mí y a todos los demás, que nunca es demasiado tarde para ser mejores. Gracias por ser esa luz. Con toda mi gratitud, Daniel Michael compartió la carta en la siguiente reunión comunitaria, leyéndola en voz alta a una audiencia que escuchó con atención. Fue un recordatorio del vínculo que había iniciado un movimiento y el impacto duradero de sus elecciones. El monumento, ahora un elemento central en la plaza de la ciudad,
se convirtió en un lugar donde las personas se reunían para reflexionar, celebrar y compartir sus historias. Se realizaron festivales anuales allí, reuniendo a artistas, músicos y oradores que compartían la creencia común de que la bondad podía cambiar el mundo. En uno de estos festivales, María, ahora embajadora de iniciativas de bondad, conoció a una delegación de otro país que quería asociarse con Puentes de Bondad. La colaboración dio lugar a talleres internacionales, programas de intercambio y una red global de personas comprometidas a difundir la visión de Claire. Incluso décadas después de su fallecimiento, el legado de Claire continuó inspirando nuevas olas de compasión. Las historias de su viaje se tradujeron a diferentes idiomas, sus enseñanzas se adaptaron a diversas culturas, y su historia se enseñó en aulas mucho más allá de las fronteras de su ciudad natal. Los bisnietos de Claire crecieron rodeados de su legado. Jugaban bajo la sombra del monumento, asistían a eventos en el centro comunitario y aprendían sobre la bondad tan naturalmente como aprendieron a caminar y hablar. Uno de ellos, un niño llamado Thomas, amaba escuchar historias sobre su bisabuela. Una noche, mientras la familia se reunía para una comida, Thomas preguntó: ¿Alguna vez seré tan amable como la abuela Claire? Su padre sonrió, colocando una mano en su hombro. Ya lo eres, Thomas, y mientras sigas eligiendo la bondad, serás igual que ella. La historia de Claire se convirtió no solo en historia, sino en una parte viva de la familia, un recordatorio de que la bondad era una herencia transmitida de generación en generación. El mundo continuó cambiando y evolucionando, pero la esencia del mensaje de Claire permaneció atemporal. Puentes de Bondad se expandió en una fundación global con embajadores en todos los continentes, cada uno llevando la antorcha de la compasión. En lo que habría sido el cumpleaños número 100 de Claire, personas de todo el mundo enviaron mensajes a la fundación, compartiendo cómo su historia los había inspirado. Enviaron fotos de sus propios puentes, actos de bondad, proyectos comunitarios y momentos llenos de corazón. El mensaje final en la publicación de redes sociales de la fundación decía: la historia de Claire es prueba de que incluso los momentos más pequeños pueden crear ecos que duran para siempre. Elige la bondad y sé parte de ese eco. Al caer el sol en ese día especial, el monumento en la plaza de la ciudad proyectó una larga sombra, como un guardián silencioso de la historia que representaba. Y aunque Claire ya no estaba presente en cuerpo, su espíritu vivía en cada acto de compasión, cada sonrisa compartida entre desconocidos y cada persona que creía que un momento, una elección realmente podía cambiarlo todo. A medida que las décadas se convirtieron en siglos, la historia de Claire y Puentes de Bondad se transformó en una leyenda. El centro comunitario de su ciudad natal evolucionó en un centro educativo, un lugar donde líderes, maestros y soñadores acudían a aprender sobre el poder de la empatía y la fuerza de la conexión humana. El Festival Anual de la Bondad se convirtió en una celebración global, donde las ciudades se iluminaban con arte, música e historias que reflejaban el mensaje intemporal de Claire. Los bisnietos de Claire, ahora adultos con hijos propios, continuaron compartiendo historias de su querida matriarca. Hablaban de su decisión en ese vuelo, una elección que cambió innumerables vidas y encendió movimientos en todo el mundo. Un tributo final llegó cuando la historia de Claire se convirtió en una película global que capturó la simplicidad y la profundidad de su viaje. La película terminaba no con un momento grandioso, sino con Claire sentada en su jardín, mirando al cielo con ojos tranquilos, una sonrisa en sus labios, como si supiera que lo que había comenzado nunca terminaría realmente. El monumento, ahora conocido como el Puente de Claire, se mantenía orgulloso en el centro de la ciudad. Visitantes de todos los rincones del mundo llegaban para tocar su base, trazando con los dedos la inscripción:
Un momento, una elección, ondas infinitas. Las historias compartidas a su pie continuaron multiplicándose, convirtiendo el monumento en un símbolo vivo de esperanza y unidad. Los últimos años de Daniel los pasó viajando y compartiendo la historia de Claire, recordando a las personas el poder de una sola elección. Cuando falleció, se dijo que se fue en paz, con la misma sonrisa serena que siempre llevaba al hablar de Claire. Pero incluso cuando quienes comenzaron el movimiento partieron, su influencia vivió. La bondad se convirtió en un lenguaje universal hablado por personas en todas partes, trascendiendo fronteras y generaciones. La Fundación Puentes de Bondad se expandió para incluir becas, ayuda humanitaria y esfuerzos ambientales, todo arraigado en la creencia de que un corazón compasivo puede cambiar el mundo. En el 150 aniversario de Puentes de Bondad, una niña estaba con sus padres en el puente de Claire. Miró hacia su madre y preguntó, ¿por qué todos aquí están tan felices? Su madre sonrió, arrodillándose para mirarla a los ojos. Porque hace mucho tiempo, alguien tomó la decisión de ser amable, y esa bondad nunca dejó de extenderse. Y así, la historia... historia continuó, una cadena interminable de compasión, recordando al mundo que incluso en los momentos más pequeños, la luz de la bondad puede brillar para siempre. El viaje de Claire no fue solo uno de transformación personal, sino una historia que se convirtió en parte del espíritu colectivo de la humanidad, un testamento de que un acto, una persona, una elección, realmente podía crear ondas que durarían por generaciones. La historia de Claire es un poderoso recordatorio de que incluso los actos más pequeños de bondad pueden encender cambios monumentales. Lo que comenzó como un momento de incomodidad en un avión, floreció en un movimiento que abarcó generaciones y continentes. La decisión de Claire de desafiar sus propias creencias y elegir la compasión transformó no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas. A través de su viaje, vemos que la verdadera fortaleza radica en el valor de cambiar y la humildad de conectar con los demás, sin importar las diferencias. Puentes de Bondad se convirtió en más que un centro comunitario. Evolucionó en un símbolo de esperanza, un testamento del poder duradero de la empatía. El legado de Claire fue llevado adelante por aquellos que creían en su visión, demostrando que las elecciones más simples pueden llevar a los impactos más profundos. A medida que su historia continuaba resonando a través de generaciones, sirvió como un faro para personas en todas partes, enseñando que la bondad no es solo un acto, sino una forma de vida, una elección que, cuando se abraza, tiene el poder de moldear el mundo. La vida de Claire ejemplificó que, en un mundo a menudo dividido por el miedo y la incomprensión, la bondad puede superar cualquier brecha y crear ondas que duren para siempre. Al final, el viaje de Claire es un mensaje universal para todos nosotros, que cada uno de nosotros tiene el poder de ser ese momento, esa elección, ese cambio. Y cuando elegimos la bondad, construimos puentes que nos conectan a todos. Si la historia de Claire tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre el poder de tus propias elecciones. Recuerda, solo hace falta un acto de bondad para crear ondas que pueden cambiar el mundo. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder de la compasión. Deja un comentario con una historia de bondad que hayas presenciado o experimentado. Me encantaría saber cómo un gesto simple marcó la diferencia en tu vida. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias que nos recuerden el poder que tenemos para hacer del mundo un lugar mejor, una elección a la vez. Gracias por mirar. Y recuerda, sé el puente que nos conecta a todos.